Bien, muchas gracias a todos por que Fernando propuso hacer una charla puntual y no logré comenzar puntual, como casi siempre. Vamos a discutir algunos aspectos que ya se tocaron durante la evaluación del caso. Y lo primero siempre es definir de qué se trata el problema, cuál es la enfermedad. Y digamos que todos vemos los artículos y empezamos diciendo que la mielopatía espondilótica es la principal causa de mielopatía, pero no nos definen qué es mielopatía, y se trata de un síndrome clínico en el cual se presentan alteraciones en las habilidades motrices o motoras finas asociados a trastornos de la marcha por alteración de los tractos largos de la médula espinal en situaciones en las que haya una evidencia de compresión o alteración medular. Esa sería la definición de acuerdo a la revisión sistemática de la literatura del grupo de Michael Phillips publicada en el año 2017. Y la mielopatía espondilótica se refiere a cambios específicamente debidos a alteraciones degenerativas tanto en los discos como en el cuerpo y las estructuras ligamentarias alrededor. En cuanto a la epidemiología, hay muchos datos, es más frecuente en hombres que en mujeres, a los hombres les afecta más número de segmentos y la severidad de la estenosis es mayor, pero en las mujeres suele tener un inicio más temprano. Y ojo que hay que tener cuidado con las imágenes porque la espondilosis o los cambios degenerativos son muy frecuentes tanto en radiografías como en resonancias, y eso no quiere decir que el paciente tenga una mielopatía. La mielopatía es un diagnóstico clínico. Ahora, ¿qué tan importante o qué tanto peso tiene dentro de los sistemas de salud? Pues si ustedes miran los números, 605 casos por 1.000.000 de habitantes no parece ser mucho, pero cuando miran por 100.000 habitantes 4 hospitalizaciones o 7.3 ingresos de urgencias, no es demasiado significativo con respecto a muchas cosas, pero cuando uno tiene en cuenta las consecuencias que puede tener la enfermedad, es el 100% de una vida o de la función del propio paciente. Así que la literatura hay que analizarla con cierta precaución. Lo importante que es que una cuarta parte de los pacientes que ingresaron a urgencias en el Reino Unido por cuadri o por paraparesia tenían una mielopatía. Es decir, para todos nosotros el mensaje es que si vemos un paciente con cuadri o paraparesia, uno de los diagnósticos diferenciales es este, y hasta no descartarlo no podemos estar tranquilos. ¿Cuál es la fisiopatología? La que todos hemos estudiado y conocido. Se trata de una serie de cambios que ocurren en diferentes estructuras anatómicas, unos en los discos que se van abombando y se van protruyendo hacia el canal, permitiendo una disminución de la altura y una rectificación de la columna vertebral, posteriormente un engrosamiento de los ligamentos y calcificación de los mismos con formación de complejos disco-osteofito que van cerrando el canal finalmente. En la medida en que se va colapsando la columna, los ligamentos, el ligamento longitudinal común posterior se va plegando y va formando este tipo de cinchas que producen una compresión posterior. Todo eso se va a traducir en fenómenos intrínsecos de la columna que se ha argumentado que pueden ser de tipo vascular, pero que no se han logrado demostrar claramente en estudios experimentales. Así que parece que más bien hay una alteración de la barrera bioquímica sanguínea en la médula espinal y se produce una neuroinflamación que induce una apoptosis de las células y que termina creando el síndrome clínico. Cuando ustedes lo consideran desde el punto de vista axial, pues cada una de las estructuras, en la parte anterior la compresión puede provenir del disco o de osteofitos o de osificación del ligamento longitudinal común posterior, puede venir de las articulaciones uncovertebrales o de las articulaciones apoficiales o en la parte posterior del ligamento amarillo. Esto considerado desde el punto de vista estático, pero como mencionaba Mario hace un rato, el paciente se está moviendo todo el tiempo, nos movemos 3 millones de veces por año más o menos cuando somos sedentarios, y en la flexión la médula se acoda sobre esos complejos discos osteofito en la parte ventral, pero en la extensión se va a acodar sobre los ligamentos que están plegados. Así que hay que tener en cuenta que es una fisiopatología multifactorial estructural, pero que termina produciendo unos cambios que muchas veces son irreversibles desde el punto de vista celular. ¿Cómo se presenta desde el punto de vista clínico? Generalmente entre la sexta y la séptima década de la vida, pero la mayoría de los pacientes que tienen más de 40 años, como algunos de nosotros, somos sujetos de poder tener una mielopatía. El inicio generalmente es insidioso, son raros los pacientes
que tienen un inicio agudo con una cuadriparesia como debut de la enfermedad y del comportamiento clínico. Y recordar que en algunos casos algún traumatismo, como un latigazo, algún choque durante alguna actividad deportiva, pueden generar o empezar una mielopatía en presencia de unos cambios degenerativos del canal. Los síntomas son diversos, ahí hay una gran lista y es importante que ustedes sepan qué interrogar al paciente. Pueden ser desde dolor hasta cambios groseros de la habilidad o de la movilidad fina, ¿cierto? Que el paciente no se pueda abotonar, que no pueda escribir, que le haya cambiado la firma, pacientes que tienen inestabilidad en la marcha, pero también pueden tener cambios tan sutiles como simplemente estreñimiento o alteraciones del hábito urinario. Entonces, todo esto debe estar incluido dentro del interrogatorio que hacemos cuando evaluamos un paciente que tiene un problema cervical. ¿Qué signos hay? En general se caracteriza el problema por un trastorno de la motoneurona superior que nos va a dar un aumento de los reflejos generalizado y que puede presentarse con clonus, que es la máxima exacerbación de la respuesta a la evaluación de los reflejos. Pérdida de los reflejos superficiales como los cutáneos abdominales o cremasterianos por debajo del cuello, los signos clásicos de Hoffman y Trauner, Babinski y sus sucedáneos, debilidad en los miembros inferiores que no tiene un patrón monoradicular para poder diferenciarlo de una radiculopatía, espasticidad que va a ayudar con la inestabilidad en la marcha y la pérdida de sensibilidad. Aquí para recordar simplemente algunos de los signos, el signo de Hoffman, donde ustedes ven que se hace la maniobra yendo de dorsal a volar, haciendo un movimiento en la articulación interfalángica distal del dedo medio, y esto va a producir un movimiento o una contracción en flexión tanto del pulgar como del índice. El Trauner, que tal vez ha sido más evaluado y que parece ser el más sensible, consiste en mantener extendidas todas las articulaciones interfalángicas del tercer dedo y hacer un movimiento que produzca extensión. Parece que la diferencia entre uno y otro es muy sutil, pero desde el punto de vista de la evaluación clínica, el Trauner parece ser más sensible para detectar mielopatías más fácilmente. Y el famoso signo de Lermite, cuando el paciente inclina la cabeza y siente un corrientazo que va por sus extremidades superiores e inferiores. Es importante y está descrita desde hace 3 décadas la mano mielopática. ¿Qué más signos hay aparte de estos? Tal vez debemos tomar un poquito más de tiempo en la evaluación del paciente. La prueba de apertura y cierre de las manos, hay que pedirle al paciente que durante 10 segundos abra y cierre de las manos y contar el número de veces que es capaz de hacerlo. Normalmente la población que no es mielopática logra hacerlo 20 o más veces. Los pacientes que tienen mielopatía tienen lentitud para hacer esta maniobra y lo hacen un menor número de veces. Otra prueba que de pronto no es muy común para nosotros es el test de cuántos pasos da el paciente en 10 segundos. La población normal suele dar 20 pasos en 10 segundos, la población mielopática da 10 pasos en promedio, que pueden ser 7 y pueden ser 12. ¿Okay? Entonces, esta es otra maniobra. Y ahí ustedes ven el comportamiento de las manos de la mano mielopática cuando se le pide al paciente que fleje las interfalángicas proximales, él exagera con un movimiento de hiperextensión el puño. Y cuando se le pide que haga flexión, el quinto dedo hace un poco de extensión y hace un poco de abducción. El dedo escapa. Entonces, todo esto es importante evaluarlo para poder detectar una mielopatía. Cuando estábamos hablando de la clasificación de Newry, si se dan cuenta, es una clasificación funcional que trata de correlacionar los problemas que tiene el paciente durante la marcha y su capacidad para ser funcional dentro de la sociedad o dentro de su hogar. Va desde el grado 0, donde el paciente prácticamente no tiene nada, al grado 5, donde está postrado en cama y el paciente no puede trabajar. La evaluación de la famosa escala de la Asociación Japonesa modificada por Wenzel tiene 3 criterios: la disfunción motora de los miembros superiores, la disfunción motora de los miembros inferiores, con preguntas muy específicas respecto a abotonarse, ser capaz de comer con una cuchara, diferentes respecto a la marcha, si necesita agarrarse uno de la baranda para subir o bajar escaleras, si necesita asistencia, si no lo puede hacer y demás. No es motivo de este momento discutir uno por uno los puntos, pero esto nos va a dar una suma. Otro criterio es la disfunción sensitiva tanto en las extremidades superiores y la alteración de esfínteres con los puntajes que ven ustedes ahí. ¿Qué es lo que es importante recordar?
Con esto podemos decir el paciente tiene una mielopatía leve, tiene una mielopatía moderada o tiene una mielopatía severa. Aquel paciente que tiene menos de 11 puntos, aunque en algunos trabajos hablan de 13 y en otros de 12, tiene una mielopatía severa y probablemente ese es el paciente que es más proclive o que necesita realmente un tratamiento quirúrgico para, como decían hace un momento, evitar la progresión de la enfermedad y tratar de mantenerlo funcional. ¿Cuál es la historia natural? Que también se discutió hace un momento. Artículos desde la década del 50, 60 y hasta finales de los 90 nos hablaron de que la enfermedad era una enfermedad progresiva y lo que decía Mario hace un momento, el 75% de los pacientes tenían un deterioro. Se describió en ese trabajo clásico que podía ser en 3 presentaciones, que podía ser con un pico agudo, después una meseta, luego un nuevo pico agudo y un deterioro progresivo, pero también podía ser paulatino, con una pendiente lenta. Sin embargo, digamos, esta es la razón por la que el tratamiento quirúrgico empezó a tener un papel muy importante y a desarrollarse durante todo este tiempo. Ahora, ¿qué dicen las últimas revisiones respecto a la historia natural de los pacientes? El grupo de Michael Phillips, que de nuevo hace una revisión en el año 2017, haciendo al final una revisión de 16 publicaciones que contienen los criterios de búsqueda, y lo que muestra es que si ustedes se fijan en los diferentes trabajos, durante el seguimiento, el porcentaje de pacientes que se deterioraron y el porcentaje de pacientes que mejoraron o que no cambiaron, fíjense que es un número alto. Los que no cambiaron, los que no se deterioraron, no son, o sea, el número que pensábamos que era 25 no es 25, sino que empieza a ser más cercano a 70 y a 75. Y muy interesante abajo en la gráfica que está subrayado, si ustedes se dan cuenta en el trabajo de Baines y Saunders, después de 8 años de seguimiento, los pacientes del grupo de pacientes, los que no habían cambiado eran el 67% y hasta el 20% habían mejorado sin haberse operado. Esto es seguimiento a largo plazo sin tratamiento quirúrgico, ¿sí? Entonces, toda esta revisión de la literatura ha llevado a cuestionarse qué tan cierto es que todos los pacientes se tienen que operar y cuál sería la recomendación más apropiada. Aquí ustedes ven ya con la escala de calificación de la asociación japonesa, en el seguimiento a 10 años en el trabajo de Kadanka, 25 de los 35 pacientes iniciales tuvieron un promedio de 15, es decir, tenían una mielopatía moderada, ¿cierto? Que se mantuvo así durante 10 años, ¿ok? Entonces, simplemente los invito a recordar estos datos, pero a sopesar lo que están viendo en el paciente, porque si el paciente se deteriora, ustedes no le pueden decir al paciente, no, es que el estudio de Kadanka decía que usted iba a estar bien y tenía una probabilidad de 80% de estar mejor. Entonces, toda la literatura hay que mirarla con beneficio de inventar. No me gusta poner diapositivas en inglés, pero la revisión del grupo de Phillips respecto a la historia natural de la enfermedad, en este momento dice que con evidencia de una fuerza moderada, muestra que entre el 20 y el 62% de los pacientes en el curso de 3 a 6 años se pueden deteriorar al menos un punto en la calificación. Es decir, ¿qué es importante aquí? Calificar al paciente en el momento en que lo vemos. Y si sabemos que tiene 15 o 18 puntos, tal vez si el paciente pasa a 14 no va a tener un deterioro muy grave. Pero si el paciente está en 11, en el momento en que lo vemos, no podemos esperar a que llegue a 3. Es más o menos ese es el mensaje. ¿Ok? El diagnóstico diferencial, bien extenso, y sobre todo tanto para ortopedistas como para neurocirujanos, es importante tener en cuenta que hay una serie de condiciones médicas, metabólicas, inflamatorias, que hacen parte de la enfermedad, y por supuesto abajo en el recuadro de la izquierda no olvidar la esclerosis lateral amiotrófica y la esclerosis múltiple, que son enfermedades que se presentan con espasticidad, con cambios de motoneurona superior e inferior, con inestabilidad en la marcha y demás. En cuanto a la evaluación de imágenes, ya lo habíamos comentado. ¿Para qué nos sirve la radiografía? Uno, para ver cómo está alineada la columna, que es importante para nosotros. ¿Está cifótica? ¿Está neutra? ¿Está con neutra o está con la lordosis normal? ¿O tiene un patrón NS que está también descrito? ¿Por qué? Porque la decisión de por dónde operar puede variar de acuerdo a esto. ¿Para qué nos sirve la tomografía? Para evaluar los límites óseos del canal y el área circunferencial del canal.
y para ver, por ejemplo, como se observa en la imagen del medio, si hay una fusión intercorporal congénita, un síndrome de Klippel-Feil, y si hay discos, osteofitos, qué tan estrecho está el espacio para planificar, qué tan fácil va a ser hacer una disectomía o si de verdad debemos ir por una corpectomía. En cuanto a la resonancia, nos va a mostrar si el problema está en los discos, si es una compresión anterior, si el problema es anterior y posterior y son dos segmentos, es decir, un examen no excluye el otro y por supuesto el patrón de oro de evaluación es la resonancia. Aquí se nos suela la imagen, pero lo que pretendo mostrar es, todos hemos hablado del signo de la mielomalacia, de la hiperintensidad que tiene en el T2 el cordón medular en la porción central. Ella solo tiene valor predictivo del resultado si en la imagen del T1 la misma mancha que se ve en T2 es hipointensa. Es importante correlacionar las dos cosas, hiperintensidad en T2 con hipointensidad en T1. Ahí significa que hay una verdadera lesión vascular que tal vez no se va a revertir y que el paciente, y que la mielomalacia es un factor importante. ¿Por qué? Porque a veces tenemos un paciente con una mielopatía subclínica, pero con unas imágenes muy feas en la resonancia y no sabemos qué hacer. Entonces, ese es un dato importante para evaluar cuál es el resultado. Aquí está la imagen. Entonces, miren la hiperintensidad en el T2 y miren señalado con la flecha la hipointensidad en el T1. Y para nuestra región, para nuestros amigos que están conectados desde otros países, pues quiero que levanten la mano quienes tienen disponible la tractografía y cómo se interpreta. Yo creo que esto va a ser hacia el futuro la forma de evaluar los pacientes y cómo van a estar sus tractos nerviosos, pero por ahora no es lo familiar para nosotros, pero la invitación es a interesarnos en leer publicaciones y en comunicarnos con los radiólogos para poder tener este tipo de evaluación con mayor precisión. En cuanto al tratamiento, aquí apenas vamos en la mitad y ya nos estamos quedando dormidos. Entonces, ¿cabe el tratamiento conservador en estos pacientes o todos los pacientes son quirúrgicos? Entonces, esta revisión del grupo de Philips en 2013 nos mostró estas gráficas. Ustedes ven en el recuadro de la izquierda la calificación de los pacientes no operados en negro prácticamente y los pacientes sometidos a cirugía en gris, calificando en el seguimiento en el largo plazo el puntaje de la asociación japonesa. Y se dan cuenta que no hay diferencias muy significativas a lo largo del tiempo entre tratarlos en forma conservadora y en forma quirúrgica. Obviamente, el paciente del tratamiento quirúrgico es aquel que tiene un puntaje de calificación menor, entonces tenderá a tener una menor recuperación. Por eso les digo, lo importante es cuando usted evalúa al paciente, establecer si la mielopatía es leve, moderada o severa para saber qué hacer. No simplemente decir, no, es que el tratamiento no quirúrgico parece que funciona igual a los 3 años o a los 6 años. ¿Sí? Y lo que sí es importante, que no hay estadísticamente significativas diferencias, es el tiempo caminando 10 metros que tiene el paciente, o que lo que se traduciría como cuántos pasos logra dar en 10 segundos. Entonces, en promedio, los pacientes mielopáticos preoperatoriamente dan entre 7 y 10 pasos y posoperatorio al año logran dar 15 a 20 pasos, es decir, casi que recuperan su habilidad de marchar en una forma más funcional, lo cual es importante evaluar. Es decir, en todos nuestros hospitales, al evaluar el paciente con mielopatía, deberíamos hacerles este test para poder objetivamente demostrarle al paciente y documentar qué es lo que está pasando. Este algoritmo es más para los clínicos y todo se ubica en la porción central. Simplemente es tratar de definir si hay una sospecha por síntomas y signos de mielopatía, hacer los estudios pertinentes de imágenes, definir si hay realmente una compresión medular, si ella es moderada o severa y cuál ha sido su comportamiento en el tiempo. Y si es progresiva, si la respuesta es sí, entonces el paciente probablemente será un candidato quirúrgico. Y aquí recordamos entonces que entre 12 y 14 puntos la mielopatía es moderada y entre 0 y 11 la mielopatía es severa. ¿Cuáles son los objetivos del tratamiento? Descomprimir la médula para aliviar esa compresión y pretender que los fenómenos moleculares y biológicos que suceden estructuralmente en las neuronas se vayan a revertir y que el paciente vaya a mejorar. Mantener la estabilidad y mejorar la perfusión. Y eso se puede lograr tanto por vía anterior, como lo ven ahí en la corpectomía que se ilustra, o
por vía posterior con la técnica de laminoplastia. ¿Cuáles son los factores a tener en cuenta inicialmente? La alineación sagital, cuántos segmentos están involucrados, dónde se localiza la compresión, si es anterior, si es posterior, si es circunferencial, si el segmento está inestable o los segmentos, si hay dolor cervical preoperatorio, porque hay técnicas que tienden a producir mayor dolor en el posoperatorio en el paciente, como los abordajes posteriores, si hay cirugías previas y las comorbilidades. ¿Qué ventajas tiene el abordaje anterior? Básicamente la descompresión directa y la corrección de la cifosis. ¿Qué desventajas tiene? Que es demandante, que la reconstrucción a veces no es fácil, aunque hoy tenemos muchos más equipos, podemos tener este tipo de fallas, especialmente en construcciones muy largas y que producen degeneración del segmento adyacente. ¿Qué opciones tenemos? Hacerlo disco a disco, en el caso de hernias, de osteofitos que están en el nivel, o incluso en casos de osificación del ligamento longitudinal común posterior de un solo segmento, o en pacientes con cifosis, que consideramos la edad, la condición general, el número de segmentos y cómo reconstruirlo, con cajas, con autoinjertos, con mallas, depende de lo que vayamos a hacer. Entonces, hay un típico ejemplo de una fusión anterior y miren cómo se logra el objetivo en el largo plazo. Hay una verdadera fusión ósea, hay un bloque de la columna, pero no solo es cuestión de fusionar, sino de descomprimir. Fíjense esta columna sifótica previamente, ¿sí? Muy probablemente si hacemos un procedimiento por vía posterior no vamos a lograr el objetivo de que la médula no se acode o no se recueste sobre los elementos anteriores que están comprimiendo. Así que se decide hacer una cirugía multisegmento, disco a disco, por vía anterior, y se logra el objetivo. ¿Ok? Incluso hay reportes en la literatura, esto no lo he hecho, pero de tratamiento de la mielopatía producida en el segmento discal intervertebral tratada con prótesis discal, y aparentemente los resultados son al menos iguales y en algo mejores en cuanto a movilidad que los de la fusión. Obviamente no es esta la técnica de nuestra lección. Levanten la mano quienes usan de los profesores prótesis de disco aquí en Colombia. Creo que han caído en desuso, pero seguramente en el auditorio hay alguien que las usa y puede argumentar que son una alternativa y no hay por qué desconocerla. Simplemente es cuestión de seguir mirando en la literatura qué opción hay. Ok. Corpectomía, entonces, si hay estenosis del desarrollo, que la miramos con el índice de Tork y Pavlov famoso, si está en 0.8 o menos, aunque el índice no se correlaciona con el grado de severidad de la mielopatía. Y si el canal tiene menos de 13 milímetros, hablamos de que hay una estenosis del desarrollo. Los diferentes factores que hemos dicho, y hay diferentes corpectomías, técnicas subtotales, técnicas oblicuas. Recuerden que los límites son las apófisis unciformes, de ahí hacia allá están las arterias vertebrales y están las complicaciones. Esto está descrito, pero digamos que no es para nosotros lo usual. No es muy fácil intraoperatoriamente controlar cuando retiré con una corpectomía oblicua toda la zona de compresión. Claro, tiene de simpático que no tiene instrumentación. Por supuesto, es una técnica que no será muy bien vendida porque no tiene toda la parte de los implantes, los injertos, los sustitutos y demás. Es una opción que está en la literatura. Y lo mismo, considerar con qué lo vamos a reconstruir y qué vamos a hacer. Entonces, aquí ustedes ven tres tipos de técnicas: reconstruido con autoinjerto, reconstruido con malla, o técnica combinada de corpectomía y disectomías, depende de lo que tenga el paciente. Es decir, no hay una receta de cocina para la vía anterior. Hay maneras de hacerlo y usted debe hacer aquella con la que se sienta cómodo y aquella que le sirva al paciente para mejorar las cosas. El abordaje posterior, ¿por qué? Porque ha sido tradicional, hasta los 50 era el único que existía, porque aumenta el espacio disponible para la médula, porque permite visualizar directamente la médula y las raíces. Entonces, en casos de mielo de radiculopatía, teóricamente podría ser una buena opción si uno llega a retirar las facetas y a liberar la raíz. ¿Por qué es más rápida? No sé. Eso ya depende un poco de la experiencia de cada uno. Porque evita lesionar las estructuras anteriores y las complicaciones de la vía anterior. Y porque evita la cifosis y la inestabilidad, pero cuando se usa instrumentación. Entonces, recuerden, si el paciente tiene torpeza en las manos, inestabilidad en la marcha, adormecimiento, o si se traduce a 13 o 14 puntos en la escala japonesa, pues el paciente tiene indicación de tratamiento quirúrgico. ¿Cuánto tiempo lleva? ¿Y qué seguimiento ha tenido? Eso también es importante para tener en cuenta la decisión.
Si la mielopatía es multisegmentaria, afecta más de 2 cuerpos o más de 3 discos, probablemente sea una buena idea ir por la vía posterior. Ok, aquí se repitió. ¿Qué desventajas tiene? La incapacidad de tratar los elementos anteriores que están afectados. Entonces, ¿qué podemos hacer? Trazar la línea acá. Se han descrito diferentes líneas, la línea de Chiva. Néstor Fiore en Argentina nos ha mostrado la línea que va de la cortical posterior de C2 hasta C7. Esta es la que, digamos, la literatura avala mejor específicamente para osificación del ligamento longitudinal común posterior, pero también funciona para el canal estrecho y mielopatía cervical. Entonces, consiste en detectar el diámetro anteroposterior en C2 y hallar la mitad del cordón medular y trazar una línea a un punto similar en C7. Si los elementos que producen compresión quedan por delante de esa línea, es una buena idea hacer una cirugía por vía posterior. Pero si, como en el caso de la derecha, la línea pasa o hace transección o es tangencial a los elementos que ventralmente están comprimiendo, probablemente es mejor hacer una vía anterior. Opciones quirúrgicas por posterior, laminectomía, que está en rojo porque ya les voy a mostrar qué pasa, la laminoplastia y la laminectomía tradicional con instrumentación. La laminectomía tiene poca utilidad como herramienta única. Fíjense el reporte en la literatura, hasta un 50% de los pacientes pueden cursar con una cifosis postquirúrgica. Ahora, en pacientes ancianos, con osteofitos ya bien formados, bien estructurados, con una columna estable, puede ser una opción rápida de hacer una descompresión si el paciente tiene una condición clínica que propone que no debamos hacer un procedimiento extenso y con mucho sangrado. Ok, en cuanto a la laminectomía y artrodesis, lo usual es la instrumentación en las masas laterales para evitar la cifosis. En esto no puse fotos, pero los invito a leer un artículo de Dan Rius sobre la tracción bivector que evita o ayuda a que haya lordosis durante este tipo de procedimientos, porque la tracción que usualmente no utilizamos mucho para tratar este tipo de problemas, pues lo que hace es alargar, elongar la médula, aplanarla. Si en algún caso se decide utilizar tracción, que puede ser un motivo de controversia ahora, si se usa o no, y seguramente la mayoría dice que no, sería una buena opción tenerlo ahí. Esto es un caso de osificación del ligamento longitudinal común posterior que compartimos hace muchos años con el doctor Mario Herrera. Obviamente el de malas fui yo, porque a quien le llega un paciente norteamericano con mielopatía por una osificación de este tipo, pues solo a mí, ¿cierto? Y al final tomamos esta decisión. Y el paciente, al 6º mes de operado, me dijo: doctor, ahora estoy como estaba antes de operarme, muchas gracias. Entonces, recuerden, la cirugía puede deteriorar la función del paciente. Y eso hay que advertírselo al paciente, especialmente la parálisis de la raíz de C5. En cuanto a la laminoplastia, es una técnica muy promovida por la literatura oriental. Los japoneses tienen gran experiencia, son los que la han descrito. Sirve para descomprimir múltiples segmentos, se hace rápidamente una vez uno se familiariza con ella, preserva el movimiento y trata segmentos desde C3 a C7, aunque he visto colegas valientes que lo han hecho desde C2 hasta T1. Pero C3 a C7 es la zona donde usted debe intentar hacer esto. Y la técnica la pueden ver ahí paso a paso, de izquierda a derecha, los diferentes cortes. Esta es la de puerta abierta. Y utilizando, ustedes ven en el corte de abajo del centro, ya está abierta la laminoplastia, y donde está el bipolar, se puede ver la médula espinal y se mantiene con diferentes cosas, con sutura, con injerto óseo en el medio o con unas placas puestas simplemente ahí. Y ustedes ven cómo los cambios del diámetro del canal son dramáticos y cómo es benigno para el paciente. Desventajas: la parálisis de C5, el dolor cervical, pérdida del 30% de movilidad y que requiere una lordosis normal, aunque debo anotar que la literatura dice que hasta 13 grados de cifosis son aceptables para hacer este tipo de técnica. Entonces, aquí viene una forma de pensar de cómo hacerlo. Si la compresión es anterior por disco osteofito, uno solo 2 segmentos, pues vaya por vía anterior con una disectomía con placa versus una prótesis, si es su sentir que una prótesis es apropiada para este tipo de pacientes que tienen unos problemas de artrosis tanto en la parte anterior como en la parte posterior. Si por el contrario son 3 o más segmentos y el paciente es mayor, y esto es más tomado de la literatura europea, los pacientes menores de 70 años son buenos candidatos para vía anterior, pero los pacientes ancianos suelen tener problemas respiratorios grandes con las vías anteriores, entonces tal vez la edad del paciente más hacia la 8ª década lo inclinaría uno a ir por posterior. Como corpectomía y placa,
Lo mismo, si tiene 3 o más segmentos, pues el paciente es mayor, entonces vía posterior con alguna de las técnicas que tenemos. Si es osificación del ligamento longitudinal común posterior o un disco obstruido, se puede hacer corpectomía y placa, pero también alguien puede decir que va por la vía posterior. ¿Qué es lo importante? La línea acá, ¿cierto? Mirar la alineación y mirar que lo que voy a lograr con la descompresión posterior va a permitir que la médula esté mejor. Esto lo vamos a pasar ya porque es lo mismo. Complicaciones, muchas. Infección, sangrado, fístulas, tanto por vía anterior como por vía posterior, empeoramiento o deterioro de la mielopatía en el posoperatorio inmediato. Y lo que dijo Mario hace un rato es súper importante. Los que hemos sufrido la caída de los potenciales evocados durante la cirugía, generalmente no la hemos vivido durante la cirugía, sino en el momento del posicionamiento del paciente, y nos toca revertir la posición en la que está el paciente, no importa si está por vía anterior o por posterior, para llevarla a un punto donde el potencial esté presente y podamos lograr el objetivo quirúrgico. Incluso la muerte está reportada, las lesiones esofágicas, todo lo que conocemos. ¿Qué factores predictores hay de los resultados? Si el área del canal transversal es muy pequeña, lo que decían hace un momento, la hiperintensidad en T2 en múltiples niveles con hipointensidad en el T1, ¿cierto? Y el realce con el gadolíneo. Y el tiempo prolongado de duración de los síntomas. Ya cuando nos vamos a comparar anterior versus no quirúrgico, pues más o menos, fíjense que durante los primeros 3 años no hay grandes cambios, pero la mielopatía severa claramente debe ser tratada quirúrgicamente. Ahora, entre menor el puntaje de la clasificación de la asociación japonesa, menor la expectativa de recuperación funcional del paciente, y eso hay que aclarárselo al paciente en el momento de instaurar el tratamiento. La pregunta es, ¿qué pasa entre el tercero y el sexto año? Si se comporta igual haberlo operado o no haberlo operado. Y en cuanto a corpectomía versus laminoplastia, no hay diferencias. Así que, si quieren consultar literatura, ahí hay 2 artículos muy buenos, recientes, comparando anteriores y posteriores. No hay diferencia en resultados clínicos en ir por anterior o por posterior. Los procedimientos posteriores amplían más el canal, los anteriores producen menos dolor axial, la laminectomía con fusión produce menos dolor axial y la laminoplastia tiene mejor resultado funcional y preserva el movimiento mejor que la laminectomía con fusión. Esas son las conclusiones que son apenas lógicas por la naturaleza de cada uno de los procedimientos. Esto es lo que tenía para compartir con ustedes. Espero que todavía tengan un poco de ánimo para que veamos la resolución del caso y poder discutir algún otro caso. Muchísimas gracias. Gracias, Jaime, por la evaluación. Claro, queremos ver cómo pudieron resolver el caso que traían. Y hay 2 casos para presentar, ¿no? De junta, que esperamos que sea muy breve, pero tenemos para ver la opinión, ¿bueno? ¿Ustedes? Pablo, ¿no? Entonces ahora, después de la charla, ¿quiénes hacen vía posterior? Levanten la mano, no los profesores, los alumnos. ¿Y quiénes hacen vía anterior? No lo operan, no lo operan, no lo operan. Creo que no los van a operar. Creo que los convencí. Creo que esa es una de las frases que no sé cuál filósofo griego la dijo, pero entre uno más estudia, más se comprende. ¿Listo? Bueno, sí, entonces para la resolución del caso y pues un poco también por los conceptos que ya nos contó Jaime, pues nosotros sí escogimos una vía posterior y le hicimos una laminoplastia. El concepto, la razón de la vía posterior era que son múltiples niveles los que están afectados en este paciente, y aunque el paciente no tenía pues mucho dolor cervical, igual escogimos la vía posterior, pero no tenía ninguna radiculopatía o mieloradiculopatía en este paciente. Entonces pues esta es la posición del paciente. Lo que les decíamos, siempre utilizamos potenciales evocados desde el momento de la anestesia para el posicionamiento del paciente, porque la gran mayoría de veces es con la posición o posicionamiento del paciente donde se empiezan a tener los potenciales. Pero bueno, esta es una imagen una vez hecha la laminoplastia.
en libro abierto, pero acá ya podemos ver pues el canal descomprimido y lo fijamos con unas placas. Y estas son el control de este paciente. El paciente afortunadamente pues le fue muy bien en su cirugía, recuperó muchos sus síntomas y tuvimos la fortuna de ver ese paciente 18 meses después de ese posoperatorio. Y estas son las radiografías donde se ve pues que tiene una muy buena alineación. Y estas son las radiografías dinámicas del paciente donde se ve que no hay ningún tipo de inestabilidad. Y le tomamos un control también de resonancia, donde podemos ver pues, la apertura del espacio y del canal. Y estos son los cortes axiales también, donde podemos ver los espacios. ¿Algún comentario en la resolución del caso? Doctor Martín, me parece pues, muy bueno el caso y la revisión del doctor Segura magnífica. Yo creo que a veces hay que tener como en cuenta ciertas como paradigmas que hay en que cuando hay, por ejemplo, 2 niveles de compresión, que eso necesariamente implica que hay que hacer una corpectomía. En general, en la espondilosis degenerativa, la estenosis se da en el nivel intervertebral, o sea, en el nivel del disco, se da la estenosis. No se da usualmente detrás del muro posterior. Entonces, el hecho de que yo tenga 2 niveles de compresión no implica que tengo que sacar ese cuerpo intermedio, porque eso implica también riesgos. Es como, digamos, extirparle al paciente tejido vital óseo y cambiarlo por metales, por ejemplo, mallas o desplazadores, e inestabilizar más la columna. Entonces, en esos casos, uno debe hacer únicamente la descompresión de los segmentos, nada más, de los segmentos sin corpectomías. Y también, digamos, es importante tener en cuenta que el plano sagital a veces dicta y a veces es mejor entonces hacer un abordaje anterior si el plano sagital está muy alterado. E igual, como lo mencioné en la intervención pasada, no siempre tiene que ser todo por vía anterior o todo por vía posterior. Uno podría hacerle a este paciente, por ejemplo, una vía anterior en el segmento donde está la mielopatía franca y podemos hacerle la aminoplastia si se justificaba en los otros niveles. ¿Sí? O podemos hacerle una artrodesis selectiva en ese nivel y digamos, una de los segmentos vecinos por vía posterior. O sea, no todo tiene que manejarse por un solo abordaje, puede ser también combinado. Pero me parece pues que el caso es muy bueno y más aún que está en procedimiento y tiene la resonancia donde está efectiva la ampliación del canal. Una cosa de pronto, para anotar, como dice el doctor Mata, a veces hay combinaciones de técnicas. Usted empieza y se decide por hacer una laminoplastia, pero el paciente tiene algo más de cifosis que los 13 grados y usted no está seguro de que el paciente vaya a ir bien. Y hay reportes de casos combinando la artrodesis en la masa lateral con instrumentación asociada a la laminoplastia. Y eso evita las complicaciones de la fibrosis que se forma poslaminectomía alrededor. Entonces, es conocer las ventajas y desventajas de cada técnica, reconocer qué recursos tiene uno y qué habilidades tiene para hacerlo. En la laminoplastia que les mostré, la hacemos con sierra ultrasónica y ustedes ven los cortes supernítidos y es relativamente fácil. Cuando lo hace uno con el Midax, no es que sea difícil, pero tiene que ser más cuidadoso, es un poco más dispendioso, hay que usar una fresa más ancha en el borde donde va a ser la bisagra y una fresa un poquito más delgada para hacer el corte completo del lado que se va a abrir la laminoplastia. Finalmente, al familiarizarse con la técnica, creo que también es mucho, se trata de cuestión de escuela, y en esto hay que anotar, por ejemplo, Mario tiene una muy buena experiencia y tiene en el Global Spine Journal tiene publicado un trabajo con 5 años de seguimiento con sus primeros casos mostrando resultados similares a los de la literatura mundial. Con la aminoplastia. Sí, con la aminoplastia. En un país donde generalmente todos hacemos o corpectomía o disectomía o hacemos laminectomía con artrodesis. Entonces, a veces uno tiene que ir evolucionando y cambiando un poquito la forma de pensar respecto al problema y
él hizo que yo cambiara de forma de pensar y hoy en día es mi técnica favorita en los casos en los que está indicado, sin querer decir que la vía anterior sea mala, igual tiene sus indicaciones. Igual el tipo de paciente, un paciente que tiene una columna muy rígida, tiene un pelo corto, es muy difícil en la vía anterior, muy complejo. Y si en la prueba clínica, pidiéndole uno en el consultorio que haga hiperextensión en el consultorio, y de hecho ya siente parestesias, en ese caso uno lo lleva a cirugía y como se dice en el posicionamiento, ya le va a caer los potenciales y puede salir complejo. Entonces es mejor llevarlo a una larinoplastia. Y además la larinoplastia tiene una ventaja grande y es que usted el abordaje lo hace periférico a la zona principal de compresión. Las canaletas, entonces, bueno, la técnica de que es bisagra o entonces uno entra lateral y ¿no? La posibilidad de causar una lesión es mucho menor que haciendo otras técnicas a usted central, como hacen una laminectomía y una entonces son muy cuidadosos porque se han visto casos desde el posicionamiento, incluso una descompresión que hagan mayor déficit neurológico. Si ustedes se ponen a buscar síndrome de repercusión medular, realmente uno encuentra muy poco en la literatura. Y uno le pregunta a los expertos qué es para ellos síndrome de repercusión medular, y no es más allá que una descompresión completa. Y eso es lo que le queda la sensación a mí, particularmente cuando se hacen, por ejemplo, neuropatías de un solo nivel, solo en el disco. Entonces es muy cuidadoso hacer una compresión adecuada. Probablemente el tomate pues tiene toda la experiencia de eso, estoy seguro, pero yo a veces siento, yo me siento más tranquilo en esos casos, si veo algo de compresión por detrás del muro, hacer una compresión. Creo que ve uno mejor, ¿sí? Creo que al lugar se les pone mejor de lo que uno puede ver haciendo solo en el disco. Pero realmente, pues, uno obviamente tiene, digamos, temor de eso, que si uno no reseca los osteocitos, ¿sí? Directamente no le va a beneficiar al paciente. Pero los trabajos también de los años 80 de Henry Goldman, él demostró cómo la artrodesis, al estabilizar el segmento por la ley de Wolff, terminan los osteocitos reabsorbiéndose y el paciente mejorando sin haberlo resecado directamente, ¿sí? Sino simplemente por la artrodesis, y los terminan remodelándose sin que uno tenga que entrar, romper el ligamento y sacarlos con pinzas o con freno, los osteocitos. Entonces yo personalmente no lo retiro. Tendría que ser cosas muy grotescas, ¿no? Pero de lo contrario no. Y digamos otra cosa importante es de que cuando hay osificación del ligamento, como es el caso que usted muestra, por ejemplo, eso sí, obviamente, hacer una vida anterior, ese paciente no sale del quirófano, la cirugía es de un sangrado total, de ruptura de dura madre, de complicaciones, es muy buena esa toma de decisiones de ese paciente, sin operarle por la vida anterior. Dos últimos comentarios acá del chat. El doctor Puente opina que realizaron el tratamiento correcto para este caso. Y el doctor Navas hace una pregunta que si manejan los casos en conjunto con neurocirugía. Cuando los neurocirujanos se dejan, sí. Aquí tenemos un pichón de neurocirujano porque está rotando en columna. ¿Cierto? Un neurocirujano haciendo fácil. Exacto. Entonces sí. No, la respuesta es sí. No, que la respuesta es sí. Bueno, entonces continuamos con un caso que traen del hospital militar. Vamos a dar el caso, hablamos de opciones de manejo y tenemos otro caso que traemos de la Fundación Santa Fe que nos gustaría escuchar la opinión de ustedes. Entonces, démosle 10 minutos a cada caso para poder opinar. Bueno, entonces vamos a presentar el caso. Me presento, Ángela María Tapicha, residente de tercer año de neurocirugía del Hospital Militar, tratando con el grupo de columna ortopedia. Entonces, bueno, es un paciente de 49 años, el paciente es soldado actualmente, activo. El motivo de consulta fue, me duele el cuello. Es un paciente de 20 años con cuadro clínico de evolución de 20 años, consistente en trauma cervical indirecto. Secundario una caída a su propia altura, él refiere que mientras cargaba el equipo se cayó de un barranco.
El paciente refiere que posterior a esto, durante los 20 años, ha venido cursando con un dolor cervical. Él refiere que es de predominio axial en esa época y que de un año para acá viene irradiándose a miembro superior izquierdo con sensación de corrientazos y de adormecimiento hasta el cuarto y quinto dedo de la mano. Refiere una pérdida pues, en la motricidad en cuanto a que coge los objetos y se le cae y que se ha vuelto muy torpe con esa mano. Un EVA máximo de 10/10, con un EVA actual en 5, él dice que lo maneja entre 3 y 5/10, con respuesta parcial al manejo energético. En el momento se encuentra realizando terapias físicas y refiere que en este momento le predomina la sensación de parestesia a miembro superior versus pues, al dolor cervical como tal, al dolor axial. Pero queda bien. 49 y 20 años que todo el trabajo. Hace 20 años fue el trauma. En el 98. Como antecedentes, entonces, patológico, tuvo una TBC pulmonar en el 2000. Farmacológicos dice que toma tramadol, gabapentina al momento en ocasiones, alérgicos ninguno y quirúrgicos pues nunca se ha operado. El examen físico, el paciente estaba netamente asintomático. No encontramos ningún hallazgo positivo al examen físico. Traía unos potenciales hematosensoriales que se encontraban normales de septiembre de 2017. Y pues ya vamos a ver a continuación las imágenes. Entonces, estas son las radiografías de columna. ¿Alguien quiere opinar acerca de esa radiografía? Doctor Meneses. Una con fractura del cuerpo vertebral 2, 3, 4, 5, se ve aplastado. Hay un osteofito posterior, 2, 3, 4, 5, la parte inferior del cuerpo de C5. La columna se ve ligeramente rectificada. Y los dos platos se ven afectados. Sí, Una 4 con Como unos ya fusionado, la función del examen, para que no fuera una pinza, que no fuera una 2. Pero ya en una fase. Acabamos ya con las medidas respectivas. O sea que sería un caso postraumático Y no degenerativo. Acabamos las dinámicas en extensión e inflexión. Acabamos los grados. Y acabamos que no hay cambio con 20 años, doctora. Es decir, 20 años del trauma con la fractura, pero de síntomas de... 20 años de dolor, pero con las parestesias y eso se que hace año y medio. Ah, Okay. Él refiere que eso es con dolor cervical. sí, parestesia. se agudizó hace año y medio y las sin parestesias, alteración motora. que en ocasiones se le caen los Es objetos. más, el dolor en este momento predomina más como un dolor, digamos, de tipo casi radicular, pero sin embargo los articularidades son normales, no tiene spurling, no tiene No tienen babies. Marcha estable, Sí, marcha señor. tándem estable. Él dice que se le caen las cosas. Pero que es cuando ya está haciendo mucho fuerza. Bueno, pero antes de opinar algo, y hay algo en la pregunta que explique, Claro, porque que explique el síntoma, ¿no? Porque le pidieron los potenciales, por ejemplo. Yo creo. Pero los potenciales normales. Sí. Cuando él tuvo el trauma, tuvo algún tipo de lesión neurológica, sintomatología neurológica. Él dice que es un dolor y ya. Pero que nunca le pararon, como Es que estaba en área, no fue tratado. nunca le pararon bola. Una nunca lesión le hicieron nada, inveterada, una nada. fractura inveterada que cursó asintomática durante 19 años. Pero nunca, él no escribe que llegó a urgencias con Nada. No consultó urgencias, estaba en el área, patrullando. Sí. Hay una cadena por allá antes del proceso. Igual. Son los Y bueno, T2 y acabamos el T1. La zona de mielomalacia en el T1 es igualita. Sí, señor, es una mielomalacia. Pero digo, en el T1 se ve intensivo. Sí, señor. Sí. Lo que pasa es que la luz no deja ver. en la derecha se ve. Es que, Y tiene una comprensión del predominio derecho, donde él refiere los... O sea, habría que una mieloradiculopatía. Mira acá. sí, tiene un dolor que puede describirse que es como de tipo radicular que se le irradia el miembro superior izquierdo. Cuarto y quinto dedo. Pero, O sea, técnicamente es más radiculopatía Sí, señor. e imaginológicamente tiene una mielomalacia. Sí. Entonces,
con Pero una en secuela la de resonancia se ve la imagen como si hubiese tenido una hendidura, si hubiera desplazado hacia atrás, que corresponde al sitio de la lesión neurológica. ¿El color de qué se vería? 5 sobre 10 ahorita, máximo si llegas a 10 sobre 10. No sé si midieron el diámetro anteroposterior del canal en ese sitio, pero se ve Es la bastante menor de 10. Sí, claro, Tiene la baja, tiene la baja. Bueno, ¿qué más tienen de estudios? Potenciales que son normales. Están los potenciales, las radiografías dinámicas que se ve que está estable, ahí no aumenta la resistencia. El caso complejo, ¿no? Porque no, es decir, la decisión es difícil porque si uno se pone a mirar la guía de la revisión del grupo de Philips, que no la puse ahí, la recomendación en mielopatía severa es tratamiento quirúrgico. En la moderada es hablar con el paciente y tomar la decisión conjunta. Y en la leve está uno autorizado perfectamente a hacerle seguimiento al paciente. Entonces viene el punto. Desde el punto de vista clínico, cuando hablamos muchas veces, hay 3 factores. Uno, la clínica, que no tiene mielopatía. Unos potenciales, que son la segunda parte, que no tienen mielopatía. Y 3, una mielomalacia que tiene, digamos, la significancia de tener el T1 hipointenso como factor predictor de una lesión de la médula con posible deterioro. ¿Cierto? Y desde el punto de vista clínico tiene una radiculopatía, ¿cierto? O un dolor radicular. Mi propuesta sería un bloqueo. Es decir, el paciente de las venas no tiene síntomas de mielopatía en este momento, como yo. Clínicamente, la imagen sí se ve en la mielomalacia, pero nada. Y un bloqueo en ese nivel en el foramen, porque los síntomas son izquierdos. Sí, Se puede ver qué tanto mejora. el bloqueo te sirve de elemento de diagnóstico. ¿Y cuál es la expectativa del paciente? ¿No? Sí. ¿Y un bloqueo de qué tipo? Selectivo. Sí, selectivo. Porque los síntomas son más SGT, ¿no? Claro que sí. 5 o 6. 6, pero ¿Y qué hacer con la...? Es decir, ahí viene el asunto. O sea, si nos vamos en el sentido estricto, lo que tiene es una imagen de mielopatía, pero clínicamente no tiene una mielopatía. Entonces, lo que dice la guía es que a este tipo de paciente uno le debería advertir evitar deportes de contacto, ¿cierto? Ni patines, ni parapente, ni... ¿cierto? Ni montar en globo, ni fútbol. ¿Qué dicen del seguimiento imagenológico? ¿Cada cuánto usted le toma una resonancia y si ve que es una lesión intensa, el aumento de... Lo que pasa es que esa imagen no la dicta los usted puede seguir viendo la imagen, sabrá si el paciente no desarrolla síntomas. Digamos que no hay una justificación al 100% para hacerle. ¿Tiene una electrografía? Es decir, un dolor radicular, o sea, se está portando como un canal estrecho lateral, Es más, foraminal, una estenosis. Por eso no tiene radiculopatía. Se porta como un canal estrecho con un dolor radicular. Que se le caen las manos a veces. pero en el examen físico la función muscular es normal. Otra cosa de las que leí para la evaluación clínica que es interesante es cuando usted va a hacer el Hoffman, hacerle movimientos de flexión y extensión al paciente varias de hacer el signo, porque eso evoca el Hoffman con más facilidad y le da más sensibilidad al examen. A veces uno le dice, venga, ponga la mano aquí y hace así, no brinca, y dice, no tiene Hoffman, no tiene mielopatía. Pero muchos de la raíz o por isquemia de la médula. No sé, Igual esa lesión puede ser secuelar más por el trauma. Porque claro, o sea, no sabemos cuántos años lleva esa imagen de mielomalacia ahí. Y la clínica si puede ser por la repercusión. O sea, lo que pasa es que si te das cuenta tiene un canal estrecho.
Realmente no habla de eso. Un caso específico. Pero si usted lo analiza en este momento que tiene el paciente, un canal estrecho, no importa la etiología, tiene un canal estrecho. Puede estar haciendo una radiculopatía, radiculopatía y se está manifestando hasta ahora con una radiculopatía. Sí, claro, ya le dijeron que la constitución le dije, no, tiene de Philips, y yo vi su presentación o sea, uno de los predictores más importantes es el paciente con mieloradiculopatía. En los que más que el que tiene más central si son mielopatías puras, pero si tiene una mieloradiculopatía probablemente el paciente se va a empeorar. Pues si este paciente se sigue, probablemente el paciente se va a empeorar y va a requerir más. Pero es decir, no es pecado observarlo trimestralmente, ¿cierto? Yo sí espero. Simplemente allí de la mañana un ratito temprano, un ratito escuché el programa de caminando por el plano. Hay unos compañeros que se demoran mucho en la mano de en este momento. Yo, uno. Entonces, ¿Qué le haría? Se le clava una resonancia dinámica. O sea, ¿qué le haría y por qué? Bueno, pero es decir, pero la radiografía no se mueve, ¿no? Pues Porque la conducta, lo que saben, veo sí, cambiaba la el canal conducta. estrecho. Hay unos estudios que salen con resonancia dinámica, que los pacientes que no tienen un canal cervical estrecho muy sintomático, se le pone al paciente a hacer flexión y extensión y eso puede evocar los síntomas y pues en ese paciente yo creo que sí. Pero eso lo puedes saber haciendo el ERMIT Haciéndolo y haciendo la radiografía dinámica que ya tiene. Pues, pero puede ser sugestivo. Y haciendo en el examen que haga fleje y extiende la cabeza y haciéndole el Hoffman después de hacer la Digamos, repetición. eso teóricamente, porque prácticamente es muy difícil. No hay muchos sitios que hagan ese estudio, realmente. O sea, vamos a la parte más bien. Claro, no, pero si se hace, en cualquier sitio donde pidas la resonancia, una flexión, Sí, o sea, es decir, la intervención ahí llama la atención lo de que el paciente refiere la disminución de la fuerza de la mano cuando toma los objetos. Entonces, clínicamente para mí sí hay algo que está ocurriendo ahí asociado con un dolor radicular. Digamos que el dolor, hay estrategias de manejo, pero pues el déficit motor sería lo que impulsaría a mí a hacer un procedimiento quirúrgico en este paciente. Ya sea vía anterior o vía posterior, realmente con una vía posterior, con una laminectomía, si trazo una línea más o menos de la que donde comienza la espinosa de C4, me alcanza a dar casi unos 5 milímetros por lo menos hacia atrás de descompresión. O sea, si usted quita esto, sí, claro. Yo lo que creo que viene hacia atrás. Yo lo que creo es que el paciente refiere, pero cuando muestra el examen físico, a mí me claro que era 5/5, o sea, claro. Y entonces, Ahora, si yo le pregunto a usted, ¿de dónde viene la compresión? ¿Anterior o posterior? Que le acepto que la columna está bien alineada en teoría, pero no está rectificada, o tiene una forma de ese ahí, ¿cierto? Pareciera que la mayoría fuera anterior. Sí. Pero viene anterior por la fractura. Y no es un caso congénito, pero si usted le hace el índice de Torg y Pavlov, seguramente está en menos de 0,8, ¿cierto? Entonces, ese sería un factor adicional a favor de, o sea, si la compresión viene de adelante, si tiene un cuerpo alargado, que consolidó alargado y está produciendo este tipo de compresión en toda esta zona, ¿sí? Ahora, no es que sea loco descomprimirlo por detrás, ¿me entienden? Igual lo que decíamos ahorita con el caso que les mostré de la osificación del ligamento longitudinal posterior. Hay situaciones imposibles. Hay que mencionar que las descompresiones posteriores se prefieren cuando la multinivel, porque cuando usted hace una descompresión posterior pura, le va a hacer una especie de cuerda de arco, que es que va a hacer compresión justo por encima y por debajo del sitio donde usted hizo la descompresión. Entonces, lo preferible es hacer vía anterior cuando se trata de 1 o 2 niveles. Es como casi un estándar de oro, cuando la patología es 1 o 2 niveles, hacer una vía anterior. Ahora, si nos vamos a la famosa línea acá y buscamos el punto medio de la médula aquí, y buscamos el punto medio, esto es 2, 3, 4, 5, 6 y 7, buscamos el punto de la médula acá,
¿ok? Trazan esta línea. O sea, la compresión sigue, o sea, la línea está tangente prácticamente al punto de la compresión, ¿cierto? Entonces, eso también sería un factor para hacerlo pensar a uno en ir por vía anterior. ¿Sí? No sé, David, ¿qué piensa? Yo en este paciente esperaría que no tiene síntomas de neuropatía a pesar de los hallazgos imagenológicos. Yo tengo 2 o 3 pacientes similares, no por antecedentes de fractura, con imágenes de mielopatía que los he seguido a través del tiempo, con resonancias anuales, donde se observa la misma imagen y los pacientes no se han deteriorado. Y es más, otra cosa, cuando uno los opera, muchas veces se sigue observando la imagen de la mielomalacia y eso no quiere decir ni que está mal operado, sino que es un cambio crónico microvascular ahí que... Por eso me parece que la idea de Carolina muy buena en el sentido que fue la prueba diagnóstica. ¿Qué hicieron, Víctor? ¿Lo han hecho? Ahora sería muy interesante tratar de documentarle las pruebas que dijimos, o sea, cuántos pasos da en 10 segundos, hacerle bien la clasificación y cada vez que el paciente viene, hacerle la clasificación japonesa y preguntarle cada cosa para documentar realmente si hay deterioro de la parte... Que nos parece que como pues digamos la logística de la reunión es presentar un caso, entonces si se resuelve el caso, los casos que traigamos es de discusión. Sí, claro.
Son carros más o menos parecidos. Ya cagamos. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Pedro Gaviria, yo soy fellow de cirugía de columna de la Fundación Santa Fe. Vamos a meter un paciente de sexo masculino de 68 años que ingresó el pasado viernes a nuestra institución. Comenta que empezó hace como 7 meses con unas parestesias plantares, como sensación ahí sin dolor lumbar ni nada, unas calentas plantares. Y hace 2 meses empezó con pie caído. El paciente con limitación para la marcha tenía escaso dolor lumbar y también estaba refiriendo que estaba presentando unas parestesias en el territorio C5 y C6 del miembro superior izquierdo. Como antecedente relevante no tenía nada, él es comerciante, es caballista, tiene 2 hijos, la hija es estudiante de medicina, que fue la que nos dio el paciente. Al examen físico encontramos un paciente con una franca paresia del E5 derecho, el pie derecho, también tenía los plantiflexores también en 0/5 y tenía, también requiere mucho una sensación de dolor en la parte posterior de la pierna. El paciente tenía estudios previos en enero de este año en Cali, de Cali, le hicieron una tomografía de velocidad de conducción nerviosa que habla de una radiculopatía bilateral, L5 S1 con predominio del lado derecho. El miembro superior solo hablaba de un túnel de escape. También tiene unas resonancias que las vamos a mostrar. Y yo creo que lo más importante. Es decir, pero paremos ahí simplemente para hacer el ejercicio cuando uno oye la historia. Esa es la historia de una mielopatía, es la historia de una radiculopatía de L5 o es la historia de un síndrome del túnel del carpo, o las 3 al tiempo. Muchachos. No tenía hiperreflexia, no tenía signos de neurona motora superior. O sea, ¿cuál es la primera causa que se les viene a la cabeza en un paciente de cuántos años? 68. De pie caído. ¿Y el pie caído fue espontáneo? Sí, 2 meses lleva ese cuadro. 2 meses de progresión. 2 meses. Empezó con una parecia lentamente progresiva. Dolor lumbar ocasional. Ciática. No. ¿Se acuerda de alguno de sus casos que tuvo una esclerosis? Dolor sin... perdón, parecia sin ciática. ¿No tiene dolor? Ocasional, pero no es el síntoma principal. Nosotros llamamos mucho la atención que el examen físico pues tenía un pie caído, pero empezamos a encontrar pues debilidad para flexiones de cadera, más para arriba, entonces lo reconocía y tenía una cervicobraquialgia izquierda. Entonces, bueno, puede ser de pronto algo mucho más arriba, tiene resonancia de toda la columna. El punto clave es cuando uno ve un paciente que hace una parecia, pero no hace dolor en miembros inferiores. Pero puede eso pasar. llama mucho la atención. Y existe también doble lesión. Otras. Exacto. Entonces, el comportamiento algo compresivo. Patología compresiva, radicular. Entonces teníamos imágenes cervical, pues de todo, pero principalmente lumbares y cervicales. Son fotografías pues tomadas del trabajo de Cali, todas esas fotos y las imágenes. ¿Algún problema? ¿Ven alguna cosa? En Medellín quedan buenas, pero en Cali también. Digamos, como puntualizando por problemas clínicos, neurológicos, ¿cómo lo enfocaron? O sea, por algo, una patología cervical, lumbar. Exacto, o sea, el primer diagnóstico que se dio por el pie caído fue una patología lumbar, pero que no cuadraba mucho por la parte del examen físico y la braquialgia que tenía izquierda. Entonces se quería descartar si podía llegar a tener un canal cervical estrecho y alguna mielopatía que estuviera ocasionando el pie caído y que su problema no fuera lumbar, sino cervical. Pero de todos modos una radiculopatía, o sea, si dice el diagnóstico que tenía una radiculopatía, pues uno también, o sea, es un nervio... Periférico lumbar, sí, no lo dice. ¿Pero tiene una electromiografía lumbar? Lumbar, no vamos a pensar que esa radiculopatía lumbar se debe a una mielopatía cervical, o sea, puede haber, por eso pregunté cuál es la primera causa que se le viene a la cabeza en un paciente de 68 años de un pie caído. No, claro, no hay un 4 o 5 que hay una alteración en la radiografía. Le vamos a
un canal lumbar estrecho, Una doble lesión cervical y es decir, ahí tiene que evitar dispersarse cuando está haciendo la historia clínica y mezclar los síntomas, ¿cierto? Entonces toca poner uno, decirle qué es más importante para usted, que se le cayó el pie o que le duele el brazo. Los dos. Exacto, ¿cierto? Y entonces poner uno, cervicobraquialgia de tanto tiempo asociada a alteraciones de la motricidad fina o no, asociada a inestabilidad de la marcha o no, asociada a alteraciones de esfínteres o no, ¿cierto? Las preguntas claves para saber si el paciente tiene radiculopatía o mielopatía cuando tiene cervicobraquialgia, ¿cierto? Y en la parte lumbar lo mismo, o sea, ¿cómo enfocamos el dolor lumbar? Si es dolor axial, si es dolor radicular o si el paciente tiene claudicación. Entonces en el interrogatorio hay que preguntarle todo eso. Si el paciente claudica y siente que el pie se le cae dinámicamente, porque a veces el paciente llega con paresia y uno lo examina estáticamente y tiene algo de fuerza, pero él dice, no, doctor, es que yo a las 2 cuadras se me empieza a caer el pie y lo arrastro, ¿ok? Entonces, cada uno tiene un comportamiento diferente y por eso es importante poner los síntomas, o sea, categorizar las cosas y hacer 2 historias clínicas en una sola. De pronto, al final, llega uno a la conclusión de que tiene un solo problema, ¿cierto? Y no olvidar las enfermedades de neurona motora y las enfermedades neurodegenerativas, porque ya hemos tenido casos de pie caído espontáneo sin dolor, entre otras cosas, en pacientes de postcirugía bariátrica. En estos 5 años he visto 4 casos de pacientes con pie caído espontáneo sin dolor. Pues que neuropatía periférica por neuropatía periférica por avitaminosis. Otra cosa que tienen que tener en cuenta es que no siempre la electromiografía es confiable. Depende de quién la haga, quién la interprete. Y pues no todas son. ¿Y cuánto tiempo transcurrió? Y por ahí va mucho lo que queríamos como escuchar y más compartir como el caso en que va, ¿no? Es un caso que actualmente se está estudiando, hospitalizado, y queríamos compartirlo. Pedro, ¿muestra la resonancia? En Cali ya tenía algo de resistencia porque dice que le habían hecho electrodiagnóstico. Él venía con una historia de dolor lumbar de antes, 3-4 años tenía dolor lumbar. Una discopatía lumbar que fue muy manejada con fisioterapia y mejoró. Y ahora 4 años después empezó a presentar este nuevo cuadro. Sí. La resonancia de columna cervical. Estamos corticosteales por niveles. Bueno, que hemos pasado un canal justico del desarrollo. Ahí ese es el nivel más izquierda. Y que podría aplicar con la braquialgia. Sí. Pero en este momento la clínica de él es lumbar. Es que tiene los 2 motivos de consulta. Sí, ¿Pero está doliendo también en el brazo? Tiene parestesia de 5 de 6. Y la lumbar tiene una estenosis. Y la lumbar. ¿Y ahí podría aplicar más? El efecto mielográfico. Las dos, pero las dos. No está la gamografía. Y esa es la parte lumbar. Y ese es el canal 4. Eso es 3-4. Sí, 3-4. Ahí está. Ahora, eso era 2013. Esa es la resonancia de 2013, ¿cierto? Sí. una patología mixta, ¿no? Sí. Una patología cervical y lumbar que además no es infrecuente, ¿no? Esta es la nueva. Sí, pues los programas Está cerradísimo. Esta ya es la resonancia nueva. Y Axel es 4. Pero en el 2013, el 2018, esas No son más más estenosis. Sí. En 4 5. Principalmente. Entonces nosotros para ese punto, pie caído, que puede explicarse por la electromiografía que traía, con un canal estrecho en ese nivel, pero con flexores de cadera, con alteración de la marcha, con toda la parte superior también comprometida, con un canal cervical estrecho hacia la izquierda, pero tampoco que uno diga está haciendo la parte de la mielopatía o el problema cervical. ¿Estudios potenciales? Sí, entonces basado en ese punto decidimos pedir nuevamente una opinión de neurología y que repitieran los potenciales, y ellos creen que los potenciales no son compatibles con una radiculopatía. Okay. Pero la electromografía, está diciendo eso. Los nuevos potenciales que se le tomaron de electromiografía potenciales. Lo que pasa es que una cosa son los potenciales por dermatomas para mirar las raíces cuando hay duda con la electromiografía. ¿Subió algo
los estudios eléctricos, ¿qué muestra? Hablan de mononeuropatía múltiple. Sí, exacto. Esto es una enfermedad probablemente. Y el primer punto que ellos no creen es que problema. posiblemente puede ser que esté debutando con un ELA. Sí. Todo. Lo que pasa es que Entonces, si uno pues, compara ahora- las imágenes, la evolución de esas imágenes previas de 2013 hasta ahora, pues sí hay unas que No, claro, pero ahí ya viene la parte de la experiencia. O sea, he caído sin dolor. de los profesores. ¿Cuántos, levanten la mano los que han tenido paciente con canal estrecho severo, con pie caído, más de 10 pacientes? Un paciente. Tal vez uno, con dolor, ¿cierto? O sea, no es la presentación típica de un canal estrecho, ¿cierto? Entonces, aunque las imágenes se ven muy tentadoras y se le hace a uno agua a la boca hacerle alguna descompresión, ¿cierto? Ya no sabían teníamos por cuál empezamos, la cervical o la lumbar. Empiezo por la de la... O ambas. Pero no, o sea, el caso más o menos lo que hicimos traer, porque cuando uno mira desde 2013 al 2018, las imágenes son tentativas de cirugía, uno ve la imagen y dice, y ahorita, bueno, tenía un canal lumbar estrecho, ahora tiene un pie caído, la imagen se correlaciona, tengo unos potenciales extrainstitucionales que me dicen que tiene una radiculopatía. Llama a uno como que lo que no cuadraba realmente era la parte del examen físico hacia el proximal. Otro factor, y si uno es fellow no y es ya algo lleva así, 6 meses y le digo el profe y le voy el canal estrecho. No, No, ¿sabe qué es una cosa? La valoración del residente de neurología le interrogó al paciente y ya tenía problemas de eglusión. Exacto. Y viéndole la fuerza, él ya tenía, pues, él evaluó ya más bien. Uno tampoco, ya empezó con problemas literosos. Y también ya lo vio más parético. Ellos son muy discriminativos con eso. Yo sí digo que los neurólogos tienen un examen físico más bueno que yo. Y el lado izquierdo ya tenía, no más que los negros sí somos nosotros. Pero ya de esta viendo la parte constructiva del caso es el paciente que le llegue con sospecha de mielopatía, igual búsquele fasciculaciones, pregúntele si tiene trastornos de disfagia, trastornos de la voz, si se atora, todo eso, porque puede que ahí esté la enfermedad. Y acuérdense lo que dije en alguna parte de las imágenes, o sea, más del 60% de la población que tiene más de 45 años tiene cambios espondilóticos en la columna, tanto lumbar como cervical, ¿sí? Aún estando asintomático. Entonces, la frase traqueada de todos, ¿no? Operamos pacientes, no imágenes.